¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso de cálculo vectorial. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que se llama los máximos y mínimos mediante los criterios de la primera y segunda derivada. Entonces, este, voy a dar toda la teoría de golpe y después voy a hacer un ejercicio. Entonces, los máximos y mínimos para funciones de varias variables. Entonces, este es un método alternativo, un método diferente a lo que se conoce como multiplicadores de Lagrange. No, a veces se puede resolver o encontrar los máximos y mínimos mediante este método o mediante el método de los multiplicadores de Lagrange. Cada uno tiene ambos sirven para encontrar máximos y mínimos. Deben ser válidos en cualquier ejercicio que se pida un máximo o un mínimo. Tienen sus diferencias de aplicación. En algunos casos, unos resultan más fáciles, otros más difíciles. Entonces, vamos a ver rápido qué es un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, como las funciones de una dimensión, pues una función, vamos a ver los de dos variables, ¿no? De dos variables, tiene un máximo local en el punto A, B, recordemos que son los puntos X, Y, pero en este caso A, B, donde A y B pues son números fijos, como 2 y 3. Si la evaluación en AB siempre es más grande que cualquier otra evaluación cercana a A y B, ¿no? O sea, en la función. Ahora, una función de dos variables tiene un mínimo local en A y B. Si al contrario, esta evaluación siempre es menor o igual que todas las otras evaluaciones, ¿no? Es decir, ¿qué significa lo que es un máximo local o un mínimo local? Un máximo local es un punto, por ejemplo, en el plano cartesiano, o por una coordenada XY, que al evaluarle una función te va a dar un punto grande, una cresta, por ejemplo, algo que sea el punto más grande, de mayor valor evaluado en una función, en toda esa región, ¿no? Y un mínimo, pues te va a dar el valor más pequeño que alcance esa función. Entonces, si en dado caso, si das desigualdades, se verifican para cualquier punto, entonces se denominan máximos o mínimos absolutos. Es decir, puede haber varios mínimos, puede haber varios máximos locales, ¿no? Locales. Es decir, por ejemplo, podemos tener así un planito, me lo puedo imaginar así, con un montón de montañitas así, ¿no? Pero luego tiene una montañota y así, ¿no? Digamos, ¿no? Esta es como una función de varias variables. Imaginemos que tiene como profundidad, ¿no? Es que no puedo dibujar algo 3D, pero imaginemos, ¿no? Es como una función, como una manta, así como una sábana cuando la estás ondeando, ¿no? Hay como una mega onda y luego hay como onditas, ¿no? Por ejemplo, este sería un máximo absoluto, porque en toda la función es el punto más grande y este, por ejemplo, sería el mínimo absoluto, ¿no? Todos los demás, son locales. ¿Qué quiere decir? Pues sí, son máximos, pero no es el más grande, el absoluto es el más grandote. ¿Cómo encontrar estos puntos máximos mínimos, no? Entonces vamos a ver el criterio de la primera derivada.
Entonces, así como justamente nosotros, y es por eso que como hemos trabajado los máximos y los mínimos para funciones de una dimensión, pues sucede que se trabaja de la misma manera para funciones de varias dimensiones. Es decir, eh, con el criterio de la primera derivada, vamos a nosotros poder hallar los puntos máximos mínimos, y con el criterio de la segunda derivada vamos a poder hallar cuál es máximo y cuál es mínimo. Entonces, vamos a ver cuál es el criterio de la primera derivada. Entonces, si f de xy tiene un máximo o mínimo local en A, B, entonces la parcial de f con respecto a x evaluada en el punto AB tiene que dar 0, y la parcial de f con respecto de y evaluada en el punto AB tiene que ser 0. Es decir, cuando tú te encuentras un punto max min, a A lo vamos a denominar punto max min, ¿no? Porque puede ser un máximo o un mínimo. Entonces, justo este punto max min, este, este punto, el criterio de primera derivada nos da la existencia y el lugar de los puntos máximo mínimo. Pero pues no sabemos a ciencia cierta si es un máximo, si es un mínimo. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para entonces, diferenciar quién es un máximo, quién es un mínimo, de manera muy análoga, vamos a ver nosotros lo que es el criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, el criterio de la segunda derivada nos va a proporcionar información fundamental, es el que clasifica los puntos máximos mínimos. Es decir, primeramente, el criterio de la primera derivada nos va a decir dónde están los puntos máximos mínimos. Y el criterio de la segunda derivada nos va a ayudar a clasificarlos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que A, B es un punto max min. Entonces, definimos el siguiente operador. El operador de como la parcial, la segunda parcial de f con respecto de x, evaluada en A, B, por la segunda parcial de f con respecto de y, evaluada en A, B, menos la segunda parcial de f, primero con respecto de y, primero con respecto de x, evaluada en A, B, al cuadrado. ¿Ok? Este va a ser d. O sea, vamos a tener un punto max min. Obtenemos las segundas derivadas de la función con respecto de x, con respecto de y la cruzada con respecto de y, con respecto de x, y no hay mucho diferencia en si lo hacen al revés, que sea con respecto de x, con respecto de y. Igual, luego evaluamos todas estas en los puntos y hacemos esto, el producto de las dos separadas menos la mixta al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí viene el criterio de la segunda derivada, ¿no? Y dirán, no, pues se puede decir, no, pues esto no se parece al de una variable, no, no, pues no, pero al menos sigue teniendo la misma funcionalidad, ¿no? De que clasifica. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Si D es mayor que 0, si esto es un número, D tiene que ser un número, ¿eh? Si D es mayor que 0 y la segunda parcial de F con respecto de X es mayor que 0, entonces A, B es un mínimo local. Es un mínimo. Hasta guarda la misma similitud, ¿no? Si la segunda derivada es positiva, es un mínimo. Dos, si D es mayor que 0, perdón,
Y la segunda parcial de f con respecto de y cuadrada es, con respecto de x cuadrada, es menor que 0, ahora sí. Entonces, a, b es un máximo local. Entonces, hay que ponerle pausa, copiar, por favor. Ok. Entonces, aún no termina esto, ¿eh? Faltan dos incisos más. En el inciso 3, si D es menor que 0, entonces A, B no es ni un máximo ni un mínimo. Es decir, si esta cosa resulta ser negativa, el punto donde están evaluando no es un máximo ni un mínimo. 4. Si D es igual a 0, el método falla. Es decir, aquí es donde entran multiplicadores de Lagrange. Entonces, muy importante eso, que nosotros sepamos que el criterio de la segunda derivada tiene 4 incisos. 2 incisos te catalogan si es máximo o mínimo. El tercer inciso te dice, a ver, si es negativa esa madre, el punto donde me estás evaluando no es ni un máximo ni un mínimo, papacito, sácate. No es extremal. Y el punto número 4 te dice, si D es igual a 0, el método falla. ¿Qué quiere decir que el método falle? Pues que no sabemos, no hay información. Es decir, no podremos nosotros saber si el punto ahí es un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Pues porque hay algo ahí, o sea, hay algo que está fallando. Puede ser una singularidad coordenada, puede ser algo extraño, ¿no? Y entonces, pues vamos a tener que aplicar multiplicadores de Lagrange. Por eso primero estoy viendo esto y después se ataca con multiplicadores. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos estos dos criterios, ¿no? Un ejercicio bien simple, un ejercicio. Entonces, hallar los máximos y mínimos de la función f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14. Lo primero que tenemos que hacer es, primero que nada, dibujar los puntos, más bien, calcular, aplicar el criterio de la primera derivada. Una vez aplicado el criterio de la primera derivada, encontrar los puntos max-min. Una vez que encontremos los puntos max-min, obtener las segundas derivadas y aplicar el criterio de la segunda derivada. Es así la metodología. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, sucede que la complicación de esto es que para encontrar, para el criterio de la primera derivada, va a conllevar un sistema de ecuaciones. Entonces, si nosotros nos acordábamos del criterio de la primera derivada, nos dice, a ver, A, B es un punto max-min. Sí, las parciales con respecto de x evaluada en A, B es 0. Y si la parcial de f con respecto de y evaluada en A, B es 0. Entonces, nosotros tenemos que encontrar las parciales, la parcial de f con respecto de x. Hay que ponerle pausa y hacerlo. Rápido, rápido. Pausa. Se calcula individualmente, después se sigue. Entonces, bueno, ya lo voy a hacer. Espero y ya se haya quitado de pausa. Entonces, ¿tú quién es? 2x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo tenemos que igualar a 0, ¿no? ¿En qué punto esta parcial se vuelve 0? Es decir, 2x menos 2 igual a 0. Pues resolvemos, despejamos a x. ¿X es igual a quién? ¿Ya? Bueno, pues a 1, ¿no? Entonces, en x igual a 1, esta se nos anula. Ok, entonces, hay algo extraño ahí, ¿no? En x igual a 1. Vamos a ver qué ocurre con la otra. ¿Cuánto es la parcial de f con respecto de y? Otra vez pausa, hay que hacerlo. Bueno, pues da 2y menos 6, ¿no? Otra vez.
tenemos que llevar a que la parcial de f con respecto de y se anule. Entonces, pues 2y menos 6 se tiene que anular. Entonces, esto da como solución, ¿quién? Y igual a 3. Entonces, en el punto x igual a 1, y igual a 3, es decir, 1,3, se anulan las derivadas. Es decir, en el punto se tiene, este es un punto max min. 1, 3 es un punto max min. Es decir, esta función solamente tiene un punto max min, un punto máximo mínimo. Y está dado por 1, 3. Entonces, bueno, ¿es un máximo o es un mínimo, André? Ah, bueno. Pues ahí va, ¿no? Entonces vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿no? Voy a volver a anotar aquí. Entonces, es x cuadrada más y cuadrada menos 2x menos 6y más 14, ¿no? Vamos a calcular entonces la segunda parcial de f con respecto de x. ¿Y esto cuánto nos da? 2. La segunda parcial de f con respecto de y nos da 2 también, ¿no? Derivar otra vez esta madre. Sí, 2, 2, bien. Pero ahora, ¿cuánto es la segunda parcial de f con respecto de x con respecto de y? Primero tenemos que derivar esto. Entonces, es la parcial con respecto de x de la parcial de f con respecto de y. Entonces, esto es la parcial con respecto de x de quién? 2y menos 6. ¿Y esto quién te da? 0. Entonces, vamos a aplicar el operador de. El operador de, recordemos que es la segunda parcial de f con respecto de x, evaluada en este caso será 1,3, por la segunda parcial de f con respecto de y, evaluada en 1,3, menos la segunda parcial de f mixta con respecto a x con respecto de y, evaluado en 1,3 al cuadrado. Bueno, pues este bicho, aquí no hay nada que evaluar, pues es una constante. Entonces esto es 2 por 2 menos 0 al cuadrado. Entonces es 4, por lo tanto d es positivo. Ah, pero ¿qué creen? ¿Cómo? Pues entonces la segunda parcial de f con respecto a x al cuadrado es 2 y este también es positivo. Entonces tenemos que d es positivo y la segunda parcial de f también es positiva. Y si nos regresamos al criterio, a ver, caray, estamos en el inciso 1, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Concluimos entonces que 1,3 es que es un mínimo local. Y así se aplica entonces esta teoría de los criterios de la primera derivada y la segunda derivada. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en mente esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque justamente pues nosotros podemos aplicar estos máximos y mínimos de una manera sencilla, ¿no? ¿Cuál es la problemática? La problemática es que este va a conllevar, el criterio de la primera derivada conlleva un sistema de ecuaciones y el criterio de la segunda derivada conlleva, pues bueno, este es más sencillo, ¿no? O sea, lo difícil yo creo que es encontrar los puntos máximos. Entonces, pues viene una tarea, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Hallar los máximos y mínimos de la función f de x, y, dada por 10x cuadrada y, menos 5x cuadrada, menos 4y cuadrada, menos x a la cuarta, menos 2y a la cuarta. Bueno, no, está bien. Voy a ser amable, voy a ser una persona amable. Esta. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la teoría de justamente máximos y mínimos de manera a la Braver, ¿no? Mediante los criterios de la primera y segunda derivada. Recordemos, hay veces en que falla y lo expliqué, el método puede fallar, el método no es infalible, ¿no? Es como los métodos anticonceptivos, ninguno es infalible y pues por más que te protejas, hay veces, bueno, sí hay uno infalible, ¿no? Ver anime. No es cierto, ¿no? Pero entonces, puede fallar el método, ¿no? Entonces, si falla, pues tenemos que abordar otros, que son, por ejemplo, multiplicadores de Lagrange o términos de... Hay otros métodos que quizá, pues en matemáticas avanzadas se ven como cálculo de variaciones, o hay unos que son mediante métodos numéricos con Machine Learning, o mediante justo el método del gradiente, que es más o menos como el de multiplicadores de Lagrange. Entonces, sabía... Sería, bueno, todo por hoy.
sería hasta la siguiente clase, nos vemos, cambio y fuera.